Perfecto. Arrancamos. Clase número 5, ya pasamos la mitad. La creación de un pueblo, historias de familia. Nosotros hasta el capítulo, digamos, la clase anterior, llegamos hasta Génesis 11, ¿sí? Y a partir de ahora va a empezar con Abraham a contar, digamos, en este capítulo, en esta clase, vamos a ver desde Abraham hasta José, digamos, los descendientes de Jacob, ¿sí? Cómo es que pasaron de una persona a un pueblo, ¿sí? O por lo menos cuando se lo menciona por primera vez como pueblo. La formación del pueblo de Dios, que se verá en el Éxodo, comienza con la historia de familias, ¿sí? Siempre va a comenzar con el tema de la familia. Creo que acá anoté estos. Sí. Adán y Eva conforman una pareja estable. Caín y Abel son hermanos. Noé y Sem son padre e hijos. Teraj tomó a su hijo, su nieto y su nuera para salir de Ur de los Caldeos, o de Caldea, y detenerse en Aram. Todas las historias están alrededor de la familia. No hay eh, sueltos, digamos, ¿no? Ahí vemos que no es un tema cultural el tema de la familia, porque hoy en la actualidad en que vivimos, en la sociedad en que vivimos, nos quieren hacer creer que el tema de la familia es un tema cultural, eh, nada, del siglo XX y que tiende a desaparecer, ¿sí? Digamos que vino la idea de familia con la Edad Media y que tiende a desaparecer, porque no siempre fueron familias. Y acá vemos que, según el relato bíblico, que data de por lo menos 8 siglos antes de Cristo, digamos que es bastante, de edad antigua, ya las historias que se contaban a partir de las familias, ¿sí? Digamos, no es algo cultural de la Edad Media, de la Edad moderna, el tema del confinarnos en la familia. Esto es un pensamiento que hay en la actualidad, donde vemos al individuo como una persona autosuficiente, o por lo menos que pretenden hacernos creer que son autosuficientes, por eso vemos personas que están absolutamente solas, que no tienen pareja ni familia, o parejas que no quieren tener hijos, ¿sí? Porque, digamos, la idea de un nuevo concepto es la individualidad, ¿sí? Bueno, esa idea de individualidad no es bíblica, y lo vemos acá, que desde Adán y Eva son dos, ¿sí? Es, digamos, dice, conforman una pareja estable, ¿sí? Sería el primer matrimonio. Y así todos, cada uno de los personajes que se ven mencionando, se lo menciona en el entorno familiar, nunca solo. En esta etapa son cruciales las promesas, las alianzas y el tejido de vínculos, ya que esos elementos serán el fundamento de la relación del pueblo de Israel con Dios para el resto de su historia, ¿sí? Las promesas siempre vienen de Dios. Las alianzas se está refiriendo a no solo las alianzas que Dios hace con el hombre, sino las alianzas entre familias, ¿sí? Y por eso dice el tejido de vínculos. Ahora vamos a ver un poco más adelante cómo de una familia se desprende y se conectan con otra familia, de otros descendientes, siempre están en relación familiares. Debemos descartar la idea de que estos relatos describen la época histórica de Abraham o tienen un grado de historicidad. Esto lo dice el autor ya por su cuenta, porque habíamos visto que por lo menos Génesis del 1 al 11, que está escrito en un lenguaje extraño, ¿no? Menciona cosas rarísimas, pero a partir del 12 los relatos ya son más normales. Te dice de qué lugar salió, a qué lugar fue, quiénes eran, cómo era la familia. Digamos, no hay nada que nos llame la atención como para decir que no tienen un grado de historicidad, ¿sí? Esto lo dice acá el autor y no lo fundamenta por qué, ¿sí? Por eso dice que
no debemos encontrar algo histórico en esto, sino que solamente es un relato. En este caso, sí creo que en relación al resto de los autores o teólogos, se está mandando medio solo. Porque sí, se ve claramente que es, la forma del relato es como si fuera una crónica. Sí, tenemos que tener en cuenta que no se fue escribiendo en la medida que iban aconteciendo los sucesos. Eso seguro, se puso por escrito mucho tiempo después, eso se iba contando de boca en boca. Y lo más probable que se haya puesto por escrito allá por el 500 y algo antes de Cristo, cuando estaban en Babilonia. ¿Sí? Es decir, lo pusieron por escrito ya cuando habían pasado todos los reinos, ya había pasado David, Salomón, ya habían pasado todo. Cuando están disgregados, bueno, ahí lo empiezan a poner por escrito, ¿sí? Con una visión, digamos, no escriben porque sí, sino que tienen un propósito, la escritura, que tiene que ver con cómo Dios tiene el control de todas las cosas y que la tierra donde están como esclavos de Babilonia, no de Egipto, de Babilonia, cómo en realidad Dios se las había prometido y cómo Dios, eso lo vamos a ir viendo más adelante, los sacó de la esclavitud de Egipto. La esclavitud de Egipto, esto lo vamos a ver en la clase que viene, ¿no? Pero la esclavitud de Egipto es un paradigma en toda la historia de Israel. Y traen ese tema, digamos, no es que escribieron cualquier relato, porque relatos habían un montón. Los que ponen por escritos, inspirados por Dios, son los que le servían de inspiración o de aliento en tiempo de angustia. ¿Sí? Es lo mismo que hacemos nosotros en las predicaciones hoy por hoy. Si vos vas a predicarle a alguien, vos le vas a dar la palabra necesaria para la situación en que está viviendo. Esto era lo mismo, lo que pasa es que ellos no sabían que estaban escribiendo la Biblia. Ellos solamente, los que escribían, relataban las historias que le iban a dar aliento a una sociedad que estaba sojuzgada por Babilonia. ¿Sí? Pero bueno, eso no quiere decir que no sea histórico. Me parece que acá es como que exagera un poco. Es verdad que fueron concebidos los relatos históricos y leídos como historia, pero lo que en la antigüedad consideraban una historia está más cerca de nuestras leyendas que de una historia crítica. Esto sí, esto es así. Las historias que se contaban no tenían el rigor científico que tienen hoy por hoy cuando nosotros narramos un hecho histórico. Nosotros hoy, cuando narramos un hecho histórico, pretendemos ser lo más objetivos posible. La idea de estos relatos no era ser objetivo porque ni estaba la idea ni el concepto de ser objetivo, sino que trataban de transmitir por medio de una historia que sucedió, transmitir un concepto, una idea de Dios. ¿Sí? Así que sí, no es un hecho, no estaban escritos según nuestra historia, la forma de hacer historia que tenemos hoy. Eso es obvio. No le interesaba la precisión, eso es así también, la precisión a nosotros nos interesa, sino la fuerza de los símbolos que pasaban a ser los fundamentos de la fe y la entidad de la nación. ¿Sí? Eso era lo que recobraba fuerza. Lo que pasa que eso no quiere decir, porque acá deja entrever Andiñach como que son relatos que no necesariamente hayan pasado en la realidad, pero por la forma que está escrito, sí, fueron, porque son relatos muy normales, muy naturales de cualquier familia. ¿Sí? No cuentan algo loco. Ahora vamos a ver más adelante cómo lo que le suceden a las familias estas son cosas muy naturales, ¿sí? Que es de chusmeríos, traiciones, peleas entre hermanos, etcétera. O sea, cosa que es muy normal que pase. Cuando se intenta ubicar a Abraham en la historia, se lo hace, digamos, Abraham habrá sido más o menos que habrá vivido en el siglo XII antes de Cristo, ¿sí? Que corresponde al periodo de Bronce Medio, entre el 2100 y 2150, la historia de Abraham. Lo que pasa es que acá pasa lo mismo que con la historia de Jesús. Jesús vivió en un tiempo, pero los evangelios se escribieron en otro tiempo. ¿Sí? Se fueron contando, y en un momento lo pusieron por escrito. Entonces siempre tenemos dos momentos históricos en el momento de hacer exégesis. El momento histórico que ocurrió en los hechos y el momento histórico cuando se escribieron los hechos.
Por eso dice, sin embargo, el relato fue releído y reescrito en el comienzo del periodo posexílico que corresponde al periodo del dominio persa sobre Israel entre el 539 y 333 antes de Cristo. Yo acá me olvidé de poner antes de Cristo, ¿sí? Acá les hice más o menos un dibujito. Esto, tenemos las etapas de la Edad Antigua según los lugares. Acá estamos en Oriente Medio, ¿sí? En Oriente Medio, la Edad de Bronce está alrededor del año 2000, como vimos recién, y más o menos acá tenemos a Abraham, ¿sí? Pero se pone por escrito mucho después, más cerca del año cero, entre el 500, ¿sí? En el periodo post-exílico, que ya es la Edad de Hierro. Entre lo que sucedió y que lo pusieron por escritos pasaron más o menos 1500 años. Parece que no, parece que, bueno, digamos, nosotros mirándolo de acá parece que están casi cerca, son muy antiguos los dos, pero 1500 años de diferencia es como que yo me pongo a escribir ahora algo sobre Colón desembarcó en América, ¿no? 1500 años. No, no, esos son 500 años. Cuando Constantino adopta allá por el año 300 y pico la fe católica, ¿no? Bueno, muchísimo tiempo pasó y se pone por escrito a partir del relato hablado, no se pone por escrito a partir de otros escritos, ¿sí? Entonces es muy probable que no tenga un rigor científico los relatos, eso es seguro, pero no importaba, ¿no? Porque fueron muchas generaciones que se fueron contando, no es que el abuelo le contó al padre, el padre le contó al hijo y terminó, 3 generaciones. No, no, hay muchísimas generaciones de por medio. Entonces sí, obvio que si vamos a ir al rigor científico, van a haber cosas que tal vez se desdibujaron un poquito, ¿sí? Pero bueno, eso sería lo de menos. El tema es que, bueno, sí, las historias son muy naturales, muy reales. Perfecto. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Entonces acá vemos unos detalles. Dice que Abraham, la promesa que le hace a Abraham es, ¿qué le pasaba a Abraham? Lo sacan de su tierra, Ur de los Caldeos, que es al norte, más o menos donde estaba el imperio persa, ¿sí? Y lo manda a la tierra prometida, a Abraham, más o menos donde en el futuro, cuando se puso por escrito, va a ser el templo de Jerusalén, la parte de Israel, ¿no? Y lo que le dice Dios a Abraham es que, bueno, esta tierra la vas a heredar, toda esta tierra la vas a heredar vos, es tu tierra, todavía no podés, dice, vos habitás la tierra, pero todavía no la poseés, trabajás, pero no vas a disfrutar de los productos de la tarea, digamos, lo que le ocurría a todos estos, a estas familias, eran que estaban en la tierra esa, pero no era de ellos, era una promesa que iba a ser de ellos. Entonces, el relator trae esta historia, no es que trae cualquier historia, sino que trae esta historia de cómo Dios le promete y cómo Dios después cumple, ¿sí? Porque les estaba pasando eso. Israel en ese momento eran extranjeros en su propia tierra, ¿no? Son una nación, pero no tienen libertad política para decidir su futuro. Son, sí, una nación a medias. El, el imperio persa, el, ¿cómo se llama? Ciro, ¿se acuerdan que en la Biblia es el decreto de Ciro? Es que les permite volver y les permite reedificar el templo, los muros, etcétera, pero no era de ellos. Tenían permiso, pero no era un reino, ¿no? Estaban absolutamente en ruinas. Bueno, en ese contexto es que se pone por escrito la historia de Abraham, ¿sí? Nosotros vamos a ver la historia de Abraham, pero ¿por qué vemos el contexto cuando se pone por escrito? Porque es muy relevante, porque estaban desesperados por volver Pero a tener la tierra que habían perdido. ni Entonces, siquiera tenían un lugar donde enterrar a sus muertos, porque Abraham pide permiso a un primo, creo que era, para enterrar a Sarai. eso no me acuerdo. No, ten- Sí, 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 tenés razón, que sí, 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 tenés razón, sí, no tenían ni siquiera un lugar donde enterrar a sus seres claro, queridos, digamos. a sus muertos, tal cual, tal cual. Entonces, estaba, pero no estaba, ¿sí?
Y eso era humillante para un patriarca, no tener un lugar, un espacio donde enterrar a sus muertos. Porque él dice que fue a pedir permiso, no me acuerdo cómo se llamaba el que fue a pedirle permiso, cuando muere Sara. Bueno, no me acuerdo, pero sí que está. Sí, yo no tengo una Biblia acá a mano como para chequear. Muerte de Sara. En Hebrón murió. Se pone los hijos de Bet. A los hijos de Et dice que le pidió. El lugar para enterrar a Sara. Sí, Kiriat Arba, que es en Ah, Hebrón. ¿dónde está eso? 23, Génesis 23. Génesis 23. Sí. Muerte y sepultura de Sara. Fue la vida de Sara de 127 años. Murió, que sonó en Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla, y se levantó Abraham delante de la muerta y habló a los hijos de Ed diciendo: extranjero y forastero, ahí tenés, sí, 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 tal cual. Soy Sí, entre ustedes, denme propiedad para sepultura entre ustedes, y sepultaré mi muerta claro. de delante de mí. Respondieron los hijos de Ed a Abraham, y dijeron: oye, no, señor, sí, tal Para que cual, le dé la cueva de Macpela, era. tal cual. Esperen que no los encuentro a ustedes ahora. Acá está. Sí, el, tal cual. Eran. Por eso la promesa de Dios era muy importante, ¿sí? Porque no tenía absolutamente nada, él estaba ahí, pero no tenía nada. Después vemos que el Señor lo bendice, o sea, primero le da la promesa, que lo manda sin nada, y que sí, después le da muchísimo ganado, se reparten las tierras con Lot, etcétera. Igualmente la idea de nación que tenemos nosotros ahora no es la idea de nación de aquella época, ¿no? Porque fíjate que ellos decían, bueno, entre Lot y Abraham se reparten, bueno, vos andás para allá, yo para acá. Hoy sería imposible hacer nada por el estilo, mucho menos en aquella zona, ¿no? Porque los estados ya tienen distribuido todas las tierras. En ese momento eran pueblos nómades, justamente en ese lugar. Igualmente, trasladarlo a la actualidad sería eso, como de esto que íbamos a hacer la tarea de la condición de humana hoy, sería esto, que hoy las familias se pelean por la casa de los padres o la herencia o lo que sea. Eh, Sí, sí, tal cual. Decía, poseer la tierra, poseer la nación sería eso hoy, digamos. Sí, 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 o tal cual. O en un punto de vista más espiritual, el Señor te dice que te va a dar, ponerle en una iglesia, ¿no? Dice, bueno, orá por esta ciudad, porque esta ciudad, y después ve que no sucede. Sí, sí, pero es una promesa futura, y ves que es cada vez más desastroso, pero Claro, es yo una lo llevaba a la promesa. condición humana, por eso Claro, fuera la tarea de hoy, lo llevaba a la condición claro, humana. claro. Sí, sí, tal cual, ¿eh? Condición espiritual, sí, Tal cual, sabemos que es poseer la tierra. tal cual. En este capítulo, lo que, digamos, la tesis que hace Pablo Andiñach es cómo Dios elige a uno, pero no desecha al que no elige. ¿No? Él habla que siempre eligió a uno para una tarea específica, pero eso no implica que el que no es elegido es desechado. ¿Sí? Que Dios no te elija para una tarea no implica que seas desechado. Solamente no te eligió para esa tarea. ¿No? Esto es lo que más o menos va a plantear en todo este capítulo. ¿No? Dice, elección de Abraham y destrucción de Sodoma. El adelanto sobre el padecimiento de la esclavitud anuncia la posesión de la tierra. También advierte sobre las dificultades que deberán pasar. Un modo de decir que la elección no supone que Israel esté libre de angustia y pesares, ¿sí? El hecho que haya elegido a Abraham para ser su pueblo, eso no supone que a vos te haya elegido, no supone que por lo tanto, bueno, no vas a pasar ni angustia ni pesares, porque vemos que es justamente lo contrario, o no lo contrario, es que tienen los mismos pesares que el resto de los pueblos, ¿sí? No hay una diferencia enorme, digamos, en cuanto a las angustias y los pesares. Nosotros generalmente hemos recibido, inclusive a veces muy entusiastas, hemos dado un evangelio falso, que es el evangelio de, si vos recibís a Cristo, todo te va a ir bien. Y vemos que en la Biblia no pasa en ningún momento eso.
todos los hijos de Dios, les pasa lo mismo que le pasa al resto de los cristianos. Al resto, digo, de la gente del mundo. No hay diferencia en cuanto a angustias y alegrías. Más o menos lo mismo. La diferencia, digamos, sustancial que tenemos es que tenemos la fuerza para soportar las angustias por medio de la promesa, por medio de, como dice el Poseer texto. la tierra. Claro, Eso es poseer la tierra. tal cual, aunque no lo tengas de forma física. No, pero uno tiene la paz. Sí, sí, Y dice, bueno, ya el Señor me lo va a dar. claro. Y esa paz, ese sí que te lo da, a diferencia del que vive angustiado en el mundo, ¿no? Esa, digamos, sería la única diferencia. Después, circunstancias nos pasan las de todo el mundo, ¿sí? Hay varios elementos que están en juego en la narración de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan, no? Sodoma y Gomorra, bueno, ahora lo vamos a ir viendo un poquito, ¿no? Pero vemos cómo son dos ciudades que el Señor destruye. Charlie, ¿Qué tal, Fer? Disculpame la tardanza. Estamos aquí conectados, pero ya por fin estamos acá. La excelente. semana pasada era fin de mes y se me complica. Cayó cabal, sábado, cayó cabal martes y jueves, así que, pero aquí estamos, hermano, no hay problema, ¿ok? Gloria a Dios, perfecto. Bueno, cuando quieras opinar, ya sabes, te desmuteas y opinas. Con todo, con todo gusto, ahí estamos. Estoy escuchando con todo. Perfecto. Varios elementos, menciona algunos elementos. El primero es que hay en él reminiscencias de una destrucción generalizada como la acontecía en el diluvio. La destrucción de Sodoma y Gomorra, en esa destrucción vemos algo de destrucción, ¿sí? Vemos algo, hay una destrucción. La diferencia es que en la destrucción por agua, que es la del diluvio, abarca a todo el mundo menos a unos poquitos elegidos, ¿sí? Un justo que encontró con su familia. En este caso, más o menos lo mismo, pero se circunscribe a una ciudad, ¿sí? Es decir, bueno, aquí no hay ningún justo, por lo tanto va a ser destruida, pero vemos cómo Lot y su familia son justos, ¿sí? Por más que en la negociación Abraham vio que no habían ni 10, vemos que el Señor no destruye a todos, sino que el justo sigue con vida. La segunda observación es preguntarnos por la maldad que motiva la destrucción. De la lectura surge que una de ellas es la falta de hospitalidad hacia el extranjero. ¿Alguien puede leer Génesis 18 del 1 al 5 y otro Génesis 19 del 1 al 3? Leo 18 del 1 al 5. Dale. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo, y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que traigas ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste dio de prisa a prepararlo. Y Bien. también tomó mantequilla, hasta ahí, ¿Hasta dónde listo, leíste? hasta el 7. Ah, está bien, está bien. Sí, era hasta el 5, pero en realidad el Ah, relato bueno, sigue hasta el 15, sigue el mismo relato que es cómo Abraham listo. tiene esta urgencia o diligencia para ser hospitalario. Cuando dice, no, no, La deja, deja. predisposición. Claro, tal cual. 19 del 1 al 3. Hola, Ceci. Buenas noches, mil perdones por la hora. Me llegó un pedido recién, me desocupo, Ah, Fer. dale, dale, no hay Buenas problema. noches. Recién arrancamos, tranqui.
Ok. Lo leo, Fer. Dale, Ramón. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Bien, ahí también vemos muy claro que le dice, bueno, quédense acá. No, son los dos justos por supremacía, ¿no? Ahí tenemos a Abraham y a Lot, y vienen unos visitantes y le dicen, no, no, quédense a comer. No, no, vamos a seguir de largo. No, 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 por favor, faltaba más, quédense. No, no, ya hago, preparo. Preparan comida, quédense, pasen la noche acá. Dentro de la cultura nómade, en aquel lugar, pasar la noche afuera es un signo de muerte, o sea, es técnicamente imposible pasar la noche, muy... eh, eh, es bravísimo pasar la noche fuera, ¿sí? Es de temperaturas extremadamente bajas, es de riesgo, alto riesgo pasar la noche afuera. Entonces vemos que el hospedaje no es solamente, bueno, no sé, ser buena onda, o en nuestra actualidad sería algo como ser medio descuidado o no cuidar tus cuestiones porque entras a un extraño dentro de tu casa. En aquella sociedad es justamente lo contrario. Es decir, bueno, tener cuidado por la persona que está de paso, porque a mí me puede pasar. Digamos, es una cuestión de códigos, sería, ¿sí? Si no puedes no tener códigos y dejar a una persona a la intemperie. Entonces vemos que la segunda observación es que la falta de hospitalidad de Sodoma es que es uno de los motivos, ¿sí? Que no tratan bien a los visitantes, no los tratan bien, los amedrentan, los tratan mal, ¿no? Les quieren hacer algún tipo de daño. Y esto es algo interesante que menciona acá. Dice, otro elemento es más complejo de precisar, se ha entendido también que se refiere a una falta sexual, y se lo ha relacionado con la homosexualidad, ¿no? De hecho, un sodomita se utiliza como sinónimo de homosexual, ¿no? Por lo menos en una época se utilizaba. Dice, sin embargo, el texto dice que los varones le piden conocer a los extranjeros. Esta expresión tiene por lo general en las narraciones bíblicas el sentido de mantener relaciones sexuales. Fíjense que cuando María queda embarazada del Espíritu Santo, dice, pero no conoció a José, ¿no? Utilizan la palabra, es como si fuera una forma de decirlo, pero sin decirlo, sobre las relaciones, que es conocer a una persona, se refiere a eso, ¿no? Entonces, por eso cuando dice, sáquenlo para que lo conozcamos, una de las interpretaciones puede ser, sáquenlo para que mantengamos relaciones con ellos. Pero acá agrega a niñas, dice que no es el único sentido el tema de conocerlo, sino también que se utiliza en sentido de dominar para someter a malos tratos, es decir, humillar, ¿sí? Porque hay un tema interesante que es con el tema de la relación sexual, que no se está refiriendo a que naturalmente ellos solían tener prácticas homosexuales, sino que esto pasa mucho dentro de las prisiones, ¿no? El hecho de someter a una persona, a un nuevo, no se hace por una cuestión de placer sexual, sino que se hace por humillar al nuevo, por humillar al que, no sé, es acusado de violador, etcétera, ¿no? Es una forma de humillar al otro. Y se hace para eso Sí, nada más. Entre los animales también se suele hacer eso. Sí, Charlie. sí, estaba escuchándote. Lo que pasa es que, vaya, yo hice un análisis, sí, porque me escribí algo sobre esto, porque perdón, a mí me gusta meterme en la Biblia con temas controversiales y a veces hago cosas solo ahí para ver, conocer un poco más, ¿verdad? Entonces, pero bueno, lo que pasa es que donde sí está acá, donde parte de esto, donde le dice, y dijeron los varones a Lot, tienen más de alguno, el yerno de tu hija lo tiene en la ciudad, sácalo de ese lugar porque vamos, no. Hay una parte, no esta es la de Abraham, hay una parte cuando está hablando Lot,
que Lot le dice, miren, no haga, o usa unas palabras, dice, no hagáis esto que habéis pensado hacer, esto terrible que habéis pensado hacer. Y dice que viene él y saca a sus hijas, o sea, hacer con mis hijas lo que vosotros queráis. Esa parte es la parte que asume, o que mejor dicho, no que asume, porque no creo que es asunción. Esa es la parte que determina el hecho que estaban hablando de algo sexual. Porque él hace énfasis y dice, aquí creo que tengo dos chicas que no han conocido varón. No sé, ¿cuál es Génesis? ¿Qué es? Aquí está la de Abraham, la de ir a traer a Abraham. Después está lo de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que creo que es el 19, creo que es el 20, ¿verdad? Ahí estoy chequeando. El 20 es, ¿verdad? Puede ser. Estoy chequeando, estoy acá con la Biblia. Entonces, 19:12, Ahí la está. destrucción de Sodoma y Gomorra. sí, pero cuando habla con Lot, 19:12, y dijeron los varones a Lot, si tienen más de alguno, hijos, hijas, todo lo que tiene en la ciudad, sácalo de ahí. Ah, sí, pues estos son los ángeles, porque hemos de destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido a punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot a sus yernos que debían de tomar, los que debían de tomar sus hijas y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Yahvé va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate tú, a tu mujer y a tus hijas que hayan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Deteniéndose los varones, hicieron sus manos y la mujer y la mano de su mujer y la mano de su hija según la misericordia de Yahvé para con él, y los sacaron y lo pusieron en la ciudad. Cuando hubieron llevado afuera, dijo, escapa, no mires para ti atrás. No, pero ¿dónde está? A donde dice que los hombres aquí, perdón, en el 8, desde el 5, llamaron a Lot y dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron aquí esta noche? Sácalos para que los conozcamos, lo cual se da a entender, como ya dijiste, eso, porque la palabra conocer es una palabra que tiene que ver con la intimidad sexual, específicamente no sé cómo decirlo, porque aquí en Argentina se toma mal esta palabra, el quitarle la virginidad a una persona, o sea, la primera noche matrimonial. Entonces, no sé, perdón, yo soy El Salvador, si alguien se ofende, disculpen, me cuesta tratar de decir las cosas muy a lo argentino. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta detrás de sí y dijo, os ruego, hermanos míos, no hagáis tal, la palabra aquí es maldad, pero ahí es perversidad, es la palabra, tal perversidad. He aquí yo tengo dos hijas que no han conocido varón, ahí está la parte sexual del asunto. Os sacaré afuera y haced con ellas como más bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño entre nosotros a habitar entre nosotros y habrá de dirigirse juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón. Esa gran violencia, cuando lo buscamos, hacemos un análisis, habla de desnudarlo violentamente. Entonces, y Lot se acercaron y se acercaron para romper la puerta. Entonces ahí a los varones alargaron, metieron a Lot a la casa, cerraron la puerta y salud, todos se quedaron ciegos. Pero el texto específicamente apunta a la violación. Y en este caso, como hablan de conocer y hablan de mujeres que eran vírgenes y que él se las ofrece a cambio de los varones, el contexto en el que está es la homosexualidad, la sodomía. Sí, pero es esto, lo que plantea acá el autor, está bien lo que decís, incluye la relación homosexual, pero no por una relación por placer, como se podría tener a dos varones que deciden hoy por hoy casarse. No Era aplicaría, más humillación es la es palabra. humillación, claro. Es humillación. Yo lo veo así, como que Claro. humilla a las hijas, entrega a las hijas, las humilla, porque en realidad
Sí. Bueno, a ver, Habla, a habla. ver, No, 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 termina. también. Decide, sí. No, era humillar a las hijas, las entregaba a las hijas, pero yo redondeo en humillación la palabra. Sí, Sí, no, no, o sea, a lo que voy es que sí, estamos hablando, aquí habla violencia, perversidad, o sea, obvio, aquí no estamos hablando de una relación homosexual por placer, o sea, claro. el texto no habla que es por placer. Bueno, o por lo menos, perdón, voy a aclararlo, porque el placer homosexual incluye la violencia y la violación. Eh, eh, Hablemos de que no es por amor, por el amor o por la alusión de tener una emoción mutua, sino que Exactamente. es por violación. Exactamente. Tal cual. Por eso se parece más a el trato que se le da a un nuevo en la cárcel, en el servicio penitenciario, que se los violan, pero no por una cuestión, o sea, personas que en la actualidad, fuera de la No es por cárcel, no han hospitalidad tenido que ni lo vuelven hacen a... en la cárcel. ¿Cómo? No es por hospitalidad que lo hacen en la No, cárcel, claro, sino justamente es eso. Justamente es eso. Es para que no te sientas bien. Y personas que fuera de ese ambiente nunca tuvieron relaciones homosexuales ni la vuelven a tener. En esa circunstancia únicamente lo hacen para humillar a la persona que llega. En ese sentido, es que obvio que sí, está hablando de eso, pero si no le dirían, no lo hagas tanto mal. Sí, Sí, también, y también para mostrar autoridad, que ellos hacían lo que querían, ¿no? Eso sí, también quería sí, acotar, tal cual. ¿no? Más que nada es eso, humillar es una violación y es para mostrar autoridad de que ellos, o sea, lo que ellos tenían, querían hacer, lo hacían. Por eso llegó al extremo este padre de decir de las hijas, ¿no? Porque no quería que pase eso con las visitas, con los que estaban en la casa. Está bien. Y fíjate, agregando lo que dijo Andrea, a las hijas no se las humillaba a las hijas. Cuando le dice que eh, la humillación siempre es cultural, ¿eh? Siempre es cultural. La humillación es hacerte sentir que estás en un grado inferior al resto de las personas. Fíjate cómo la mujer, obvio que se sentirían humilladas, pero no implica el relato una humillación hacia las mujeres, sino que dice, bueno, me están sobrando dos mujeres, llévensela, así no hacen daño a nadie. El nivel ese sí, un nivel machismo top, decir la mujer es lo mismo que nada. Pasa que en aquella época ya armaban las parejas desde que eran chicos, eran esa costumbre viene de antaño, ¿no? De que se armaban, no preguntaban, no decidían ni tenían poder de decisión las mujeres. Tal cual. O sea, porque las casaban con quien ellos les convenía. Eran considerados una posesión. ¿Sí? Por Claro. eso dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni al caballo, ni a la cabra de tu prójimo, no me acuerdo cómo dice, al ganado de tu prójimo, ni a la tierra de tu prójimo. Es decir, no vas a codiciar los bienes de tu prójimo. La mujer es considerada un bien más. Por eso le dice, no, no, te doy mis hijas que son vírgenes, como diciendo, están joya. O sea, el pensamiento que tenían no era humillemos a la mujer, sino que ya directamente ni se la consideraba. La mujer ahí, una cosa más. Y dentro del relato, de cómo se entiende el relato, la idea de Lot era que no haya ninguna humillación. Por favor, no humillen a nadie, les doy a mis hijas. ¿No? Para nosotros es inconcebible que humillas a mi hija. Es más, no se entiende por qué a los ángeles no y a mi hija sí. En nuestra cultura no lo entendemos. En ese momento era evitar a toda costa que humillen a un invitado, no, sería un inmigrante tampoco, un visitante. ¿Sí? ¿Cómo lo vas a humillar? Le tenés que hospedar. No solo no lo hospedan, sino que quieren humillarlo, degradarlo. ¿Sí? A lo que voy es que generalmente se suele utilizar este texto para decir que las relaciones homosexuales el Señor no las aprueba. No es este el texto. Hay otros, muchos textos, que es bien claro, por ejemplo, donde dice que un varón se acueste con otro varón, punto. Ni los homosexuales heredarán la vida eterna. O sea, hay muchos textos donde es bien clara la relación homosexual. En este texto en particular, el énfasis está en la humillación hacia otro varón, ¿sí? Hacia otra persona. El tema top es la humillación, no la relación. Y no necesariamente, o por lo menos el relato no lo dice, no es que eran todos homosexuales y que vivían en ese estado, sino que al visitante, al nuevo, lo tenían que sojuzgar, humillar, someter.
¿sí? Es una cuestión de poder, más que, por lo menos esto es lo que plantea acá, ¿no? Lo que plantea el autor, es que lo podemos ver tranquilamente de las dos maneras, que lo que querían era humillarlo. Sí, creo que sí, o sea, desde el punto de vista de la humillación y la cuestión de poder, considero o sea, obviamente el texto lo muestra, ¿verdad? Esa parte. Lo que no descarto, porque no lo descarto, es el hecho, bueno, no creo que sea tanto el tema en la interpretación que estamos tocando, pero la realidad es que Sodoma, todo lo que genera, aparte de Sodoma y Gomorra, todo el texto desde que Abraham habla con Dios, eh, a la larga llega al punto, si bien es cierto, no lo puedes usar como algo para señalar contra el homosexualismo, como hay otros versículos que estoy de acuerdo en tu posición, pero sí a la larga la forma en cómo se está generando Sodoma y Gomorra, el juicio de Sodoma y Gomorra, tiene muchísimo que ver, pero muchísimo que ver con el pecado de la homosexualidad. O sea, el punto del ejemplo de esta ciudad llega a ser como una descripción radical o sea, del producto de la idolatría, porque la idolatría produce la homosexualidad y otras cosas más, la inmoralidad, y ahí lo pueden encontrar ustedes en Romanos 1 del 15 en adelante. Pero creo que es un ejemplo divino precisamente para el nivel de perversión que llega al punto de que Dios termina juzgando inmediatamente algo y condenándolo completamente. Pero sí tiene, no sé, desde Bueno, los análisis que hice, no, es que tal podemos cual, negar ¿eh? Una cosa no quita la otra. No, es así, es así. Es solamente una mirada de cómo este texto tranquilamente lo podemos aplicar en una oficina le hacen pagar derecho de piso a uno nuevo. Y que no tenga nada que ver con lo sexual, tranquilamente podemos aplicar este texto. Al nuevo lo tratamos mal, porque es nuevo. Acá en Argentina se dice derecho de piso cuando se trata mal a alguien nuevo. No sé si en tu país, Charlie, se utiliza el que es nuevo. sí, Bueno, así se hace. Hagamos que tranquilamente. se coja la basura y que se vaya a las 3 de la mañana, que sufra. Exactamente, que sufra. Bueno, este texto se puede usar tranquilamente para digamos, aplica en una hermenéutica a ese problema. Tranquilamente. Digo, no es solamente, a veces, esto de verlo desde otro ángulo es para sacarle más riqueza. Obvio que lo de la homosexualidad está implícito en todo el texto, ¿no? Pero, digamos, el problema número uno es cómo tratás para este texto, ¿no? Al visitante. Claro, claro. Sí, no lo entiendo perfectamente. Y está bueno, está moviéndose la neurona. Seguimos, dice, es de notar que los mismos autores bíblicos, cuando en otros textos hacen referencia a Sodoma, es otra cosa interesante, dice, no mencionan la homosexualidad, sino otra falta. La injusticia, en Isaías 10, 1, 10, 3, 9, el desorden general, ¿no? El orgullo y la glotonería, menciona Ezequiel, sobre Sodoma de por qué es destruido, y no mencionan la homosexualidad. Entonces, tomando es como que la homosexualidad, sí, obvio que era que querían hacer ese tipo de vejaciones, pero no está en primera instancia, sino en primera instancia está el humillar al visitante. ¿Sí? Una cuestión de poder, como dijo Ceci. El signo que caracteriza a la situación es una violencia generalizada y el avasallamiento de la dignidad de las personas. ¿Sí? La vejación es eso, ¿no? Quitar la dignidad a las personas. Y acá viene el tema que nos cuesta muchísimo entenderlo, ¿no? Que dice, el ofrecimiento de las hijas tiene un paralelo en Jueces 19, 15, 25, donde el dueño de la casa ofrece primero a sus hijas y luego entrega a la concubina, quien es violada y muere. No sé si se recuerdan ese pasaje, que es más o menos lo mismo, con la diferencia que les deja a la concubina del visitante, los dejan afuera, pasa lo mismo, ¿no? Viene un visitante con una concubina y vienen los de afuera a querer agarrar al tipo, hacer el mismo tipo de vejación, y dice, no, tengo a mis hijas, le dice, o la misma concubina, sacan a la concubina afuera, y dice que
hacen todo tipo de vejaciones hasta la mañana donde muere, ¿no? La mujer. Entonces acá lo que dice, de los textos resulta que aquel entonces la vida e integridad de una mujer valía menos que el derecho a la hospitalidad de los varones. La hospitalidad de los varones era más importante, por decirlo lo mismo pero de otra manera, la hospitalidad era más importante que la integridad o la vida de una mujer. ¿Sí? Dentro de la cultura esa, ¿no? Con mil problemas. Ahora vemos cómo Dios agarra a una cultura totalmente viciada por un montón, cruzada por un montón de problemas, y de eso el Señor hace algo maravilloso, porque no es que al Señor esto le parece bien. Esto ya lo habíamos visto, creo que en la primera clase, que los relatos son relatos y ocurren cosas, y no es que Dios está de acuerdo en todo lo que ocurre, son cosas horribles, ocurren, y el Señor va mostrando de a poco cuál debería ser la conducta que Él espera. O si lo aprueba o si no lo aprueba. Bueno, Abraham va a interceder por Sodoma a fin de evitar el derramamiento de sangre inocente. Esta intercesión revela el carácter personal de Dios. Lo que hace Abraham es, pero ¿cómo vas a destruir todo si hubiera 50? Y Dios le dice, bueno, dale, si hay 50. Y ahí se da cuenta Abraham que, bueno, tal vez no hayan 50, pero bueno, tal vez 40, tal vez 30, tal vez 20, tal vez 10. Y Dios le dice, bueno, si hay 10, no la voy a destruir. Y no hay 10. Ese es el tema. Entonces, Justamente de eso estamos hablando, ¿no? Que el subtítulo del capítulo 19 dice, Dios destruye Sodoma y Gomorra, porque explica clarito por qué motivos, ¿no? Dios se pone como se pone y decide hacer lo que decide hacer, por las actitudes de los seres humanos, de la rebeldía, o sea, de todas las aberraciones que tenían como costumbre. Eso es lo que, o sea, puntualmente estamos hablando de esta ciudad, de por qué motivo destruyó Sodoma y Gomorra. O sea, justamente lo que estamos estudiando, eso es lo tal que cual, quiero recalcar, que es porque específicamente lo describe esta ciudad, ¿no? tal cual. Bueno, con esta intercesión vemos el carácter personal de Dios, porque Dios habla con Abraham, accede, entre comillas, a las peticiones. Dios sabía cómo venía la mano y cómo él va teniendo una relación con Abraham en esta petición, ¿no? Su disposición a oír al ser humano y su voluntad de dialogar sobre los sentimientos de quien se dirige a él. De lo que, digamos, lo que se menciona acá es que este pasaje nos muestra algo de Dios. Sabemos algo de Dios que antes no lo sabíamos, ¿sí? Que es esta capacidad que tiene de hablar con nosotros, oírnos y no desechar nuestra petición por más ingenua que sea, ¿no? Porque la petición de Abraham era ingenua porque él desconocía que no llegaban ni a 10, ¿no? Sin embargo, Dios la oye, dice, bueno, sí, yo te atendería si fuera así, ¿no? Una relación muy personal de Dios. Y acá menciona una novela de José Saramago, que se llama Caín. Dice, el gran escritor portugués José Saramago hace de esta destrucción, la de Sodoma y Gomorra, el nudo de su argumento moral contra Dios. Señala que, aunque fueron salvados los justos, es decir, la familia de Lot, también murieron los niños que había en la ciudad, que sin duda eran inocentes. Esta más o menos es la tesis de la novela Caín de José Saramago, que dice, bueno, sí, salvó a unos Sí, pocos, pero destruyó a todos. Sí, Saramago, sí. Aquí yo leí parte de eso. En lo que no estoy del todo de acuerdo es en el hecho de que Saramago es una persona que, ¿cómo te lo explico? Sin que se escuche feo. Ah, él también, hay un libro, no recuerdo el nombre del libro, donde él comenta casi lo mismo que Holzheimer en la cosa de la liberación sexual. Saramago es pro escuela de Frankfurt,
Por lo tanto, él va a hacer comentarios progresistas en el sentido de sus comentarios. Creo que para leer a Saramago hay que leerlo con pinzas, porque puede tener muy buenos temas, pero es alguien que constantemente pone en tela de juicio, como tú lo dijiste muy bien, la moralidad de Dios. Claro. Y es parte de los argumentos de los ateos que escucho. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes tendrá TikTok, pero cuando yo estoy viendo TikTok, hay un montón de ateos diciendo que Dios es malo porque mataba niños, y un montón de cosas que cuando yo las escucho, hablo por lo del TikTok, porque cuando lo leemos acá lo estamos leyendo de una manera inteligente. Pero cuando tú escuchas a un ateo hablar y decir, ay, que mataba a niños, vos comenzás a escuchar cosas que rayan en las estupideces. O sea, no hay un argumento inteligente. Aquí lo estamos analizando, viéndolo. Claro. Entonces, Bueno, pero lo eso, interesante de leer o escuchar a otras personas es tomar nota de lo que dicen. O sea, no desecharlo de plano simplemente porque están mal, sino y decir, bueno, ¿cómo resolvemos este tema? Porque es un tema. ¿Cómo resolvemos el tema de que murieron niños en Sodoma? Que Dios envió fuego y los eliminó. Bueno, hay que resolverlo. Digamos, tenemos que encontrar dentro de las virtudes de Dios, tenemos que encontrar una forma de poder explicar esto, o de última, la verdad es que a veces lo que conviene decir es no entiendo, y ya está. Con decir no es que entiendo a vaya, veces alcanza. ese punto es bien interesante, porque vaya, por ejemplo, yo sin afán, yo trato de hablar acá sin afán de ofender, porque yo sé que nuestra cultura es diferente y a veces nuestra forma de pensar puede sonar muy, pero muy diferente. Pero yo creo que sería ver cómo ve Dios la inocencia y cómo la ve el hombre. Yo estoy seguro que desde el punto de vista humanista, ay, pobrecitos los niños, pero eran niños, pero es que eran inocentes. Saramago dice que eran inocentes. Saramago se pone en una posición mejor que Dios, se sienta en el trono de Dios y dice, estás equivocado Dios, ellos eran inocentes. Entonces, al ponerse en esa posición de decir, mira, vos estás equivocado, yo estoy en lo correcto, es porque nosotros vemos la inocencia y la justicia desde un punto de vista que no es divino. Entonces, para poder juzgar a Dios, si es que lo pudiéramos juzgar, si es que pudiéramos llegar a presentarnos delante de Él y que no nos diga, cállate tú ahora, no, para que no nos diga quién es este que habla palabras tan ignorantes, ¿verdad? Y nos diga, hoy me vas a escuchar a mí. Entonces, hay que entender cuál es el punto de vista de inocencia de Dios. O si te da tanto problema mental lo que dijiste, no lo entiendo. Él es soberano y puede hacer lo que quiera. Y ahí muere el argumento. El detalle es que sí, la inocencia, según Dios, no es independiente. La inocencia o el pecado, según Dios, trasciende a las generaciones, a los padres. Por lo tanto, si lo vemos desde el punto de vista de Dios, los niños estaban contaminados y van a seguir haciendo las cosas. Sí, lo que pasa, mirá, el tema es este tipo de charlas nos sirve para ver qué tipo de respuesta le da. Por una cosa que vamos en TikTok y no necesitamos responder, pero otra cosa cuando una persona de carne y hueso te plantea una cosa así, qué tipo de respuesta le damos que no quedemos nosotros o como unos fanáticos o como personas que no entendemos el problema, porque el problema es esto, Saramago, si bien obvio que se enfrenta a Dios, o cualquiera que plantea esto, se enfrentan a Dios, pero él no es consciente que se está enfrentando a Dios. Él lo que está enfrentando es nuestra creencia. Lo que dice, no, estás equivocado en lo que crees, porque vos crees en un Dios todopoderoso y bueno, pero hizo esto. Una cosa no va con la otra. Tenés un problema en tu creencia. Entonces, a lo que nos está confrontando es en qué creemos nosotros. Y entonces, como vos decís, obvio, yo en mi fuero íntimo digo, bueno, Dios es Dios, hace lo que quiere, ¿qué le voy a andar reprochando yo? Pero eso en mi fuero íntimo. Para hablar con alguien de este tipo de personas, tenemos que encontrar algún tipo de solución, entender cuál es el problema y decir, bueno, de alguna manera, o de última decir, mirá, son cosas que me exceden, qué sé yo. Yo la mayoría de las veces suelo contestar así, la verdad que no lo entiendo. El tema del mal es un problema, ¿sí? Es un problema. Así, bueno, ¿por qué ocurre el mal? La típica. ¿Por qué ocurre el mal? Si Dios es bueno y todopoderoso. Bueno, hay miles de respuestas y, digamos, esa pregunta se hizo desde el inicio de lo que sería el cristianismo y hay distintos estados de respuesta, ¿sí? Obvio que para nosotros, en una comunidad, está bien lo que vos decís, Charlie. Nosotros acá decimos, bueno, la respuesta es Dios es Dios.
¿qué le voy a reclamar yo? Pero eso es para nosotros. Para el de afuera no lo puede decir Dios es Dios, porque te va a decir, sí, pero vos estás re equivocado porque crees en un Dios malo. Pero ¿por qué? Esa sería la pregunta, perdóname, o sea, Sí, quiero hacer, esa sería la pregunta, si están pensando, estamos pensando, yo le diría, ¿por qué malo? O sea, ¿por qué malo? ¿Porque determina quitar un cáncer? ¿Es malo? Ah, pero son niños, pero es un cáncer. O sea, te pongo un ejemplo actual. Olvídate de los niños por un momento ahí sí, veamos los dos casos actuales. Yo tengo gente que dicen que esto es malo, tengo gente que dice que es bueno. Lo que está pasando en mi país, el presidente metió a todos los presos a la cárcel y solo les da una comida diaria y los ha puesto a hacer trabajos forzados a asesinos. Muchos dicen que no tienen, que eso no se debe hacer porque es malo, porque eso no es correcto, hay derechos. Otros dicen que está bien. Singapur, para limpiar Singapur de la completa corrupción, el chavo que va para Singapur y que se pone como primer ministro de Singapur, fusila a los delincuentes, fusila a los corruptos y mete a la cárcel a políticos, a pena de muerte con trabajos forzados a políticos corruptos. Y Singapur pasa de ser uno de los países más peligrosos desde creo que del año 30, del año 40, a ser una superpotencia. Pero esas Hoy en día. son acciones de las personas hoy por hoy en el mundo, que están pasando muchísimas cosas. Yo lo que puedo acotar es que todo lo que pasa es por consecuencia, ¿no? Es como se dice, si una familia tiene una mala vida o no sigue la voluntad de Dios, toda la cadena generacional del pasado y el futuro va a estar contaminada. Sí, yo me refiero, o sea, volviendo al pasado, ¿no? A lo que estamos estudiando en la Biblia. ¿Por qué pasan las cosas que pasan? Que a veces dicen, ¿por qué matan chicos? Porque todo tienen, según se estudia, la salvación es personal. La salvación es personal y nosotros a veces traemos cadenas generacionales de cosas y espíritus que quizás el pasado permitió que entren en nuestras vidas. Y se fue contaminando toda la familia. No sé si me explico, Fer. sí, sí, sí. Sí, Hoy tal por cual. hoy hoy por hoy el mundo está muy contaminado, hay muchas decisiones erróneas. Sí, pero a lo que voy es a lo siguiente, o sea, aquí tenemos una historia, bien, es de las historias más complicadas, más conflictivas, pienso yo. O sea, porque salen temas como que Dios mató niños, pero Dios destruyó toda una ciudad. Y cuando nosotros nos metemos muy humanistamente en estos temas, Dios es malo, Dios es malo, Dios es malo porque mató niños, Dios es malo porque mató hombres. Y no funciona. Eso sería, creo yo, que una mala interpretación de las decisiones de Dios. Si en la cosa natural vemos una nación limpia de toda la peligrosidad y de la muerte, de la delincuencia, al haber tomado decisiones drásticas como fusilar personas, pues sí, hay que ver las decisiones de Dios para limpiar ese mal. Y lamento mucho que el mal que está siendo apuntado en este texto es el homosexualismo, es la sodomía, es lo que estamos viviendo hoy. Ahora, no nos vamos a poner a matar gente, pero ¿qué tal si hubieran protocolos de limpieza moral en las naciones que no permitieran? Actualmente hay muchos países que se están poniendo contra este avance del homosexualismo. El homosexualismo es violento. O sea, el homosexualismo es una forma de pensar muy violenta, muy dañina. Ellos se meten en tu casa y quieren que piensen como vos. Sí, sigue siendo igual, solo que ahorita no se meten en tu casa a violar a los niños. Pero sigue, ahora ya se está tratando de que la pedofilia se legalice. Entonces, Charlie, pará, porque nos vamos, abriste 10.000 puertas al mismo tiempo. Vamos a ver, porque si no, no vamos a terminar con la clase. El tema el tema central es central en este párrafo que yo cité acá. Esto, Andiñach lo cita en un apartado, en un ítem
lo cita abajo, hace un comentario que me pareció interesante traerlo. ¿Qué respuesta le da él, o una de las formas de respuesta que se le puede dar a la persona que cuestiona la bondad de Dios debido a la muerte de niños? ¿Sí? Yo entiendo lo que vos planteaste, está claro, pero si no nos vamos, no terminamos más. Una charla que va a terminar a las 4 de la mañana. Así que vamos a tratar de meterle al... Sigo apuntando el asado santo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Queda apuntado esto, obvio, el tema del mal. Bien, lo que menciona, lo que propone acá como respuesta a este problema, dice Andiñas, ¿no? Dice, celebramos las virtudes literarias y humorísticas de la novela, pero consideramos que Saramago... Perdón, ¿Sí? perdón, Fer, Sí, pero decime. quiero meter un pequeño bocadito. Sí, sí, sí. Y entonces, Saramago es, ¿por qué no juzga al faraón que asesinaba niños inocentes? Juzga a Dios, Pero es lo mismo, pero es que no juzga, no, es lo mismo, es ¿por qué no piensa, juzga? digamos, ¿no? ¿Por qué no juzga a Faraón? Lo mismo, porque Faraón dentro del relato bíblico es una persona mala, pero Dios Claro. hace lo mismo siendo que es considerada buena, ese es el problema. Bueno, yo a lo que voy es esto, cuando yo voy a un testimonio personal cortito, Sí, sí, sí. perdí 2 hijos, si bien eran inocentes mis hijos, ¿por qué murieron mis hijos si eran inocentes? Y me empecé a cuestionar eso, pero una vez que yo estuve en la presencia de Dios, entendí que Dios quiso evitar tal vez un montón de cosas, porque como dijo Ceci, viene una raza contaminada. Y yo no sé qué es lo que hicieron mis ancestros para, no sé, qué es lo que quiso evitar Dios con esto. Prefirió quitármelo antes, lo tomé yo así, qué sé yo, para sanar mi generación, porque uno no sabe qué es lo que venía después. Eso Dios solamente lo sabe. Yo no lo voy a juzgar a Dios porque perdí 2 hijos. No me voy a poner en lo espiritual. Lo entendí. Cuando estaba en la carne, pero Dios era el peor para mí. Pero después lo espiritual lo entendí, porque, qué sé yo, uno aprende del testimonio y de la vivencia de cada uno. Vaya, Fer, solo para cerrar lo que... No sé cómo se llama la señora, disculpe señora. Andrea, Andrea. Fíjate, Andrea, con una experiencia, apuntó a la soberanía de Dios. Apuntó a que Dios es Dios y es Dios, Él puede hacer lo que quiera y Él sabe por qué. Ella lo explicó con su experiencia, con lo que le pasó, pero a la larga creo que el punto final es la misma respuesta que Dios le dio a Job. Y vos quién sos para decir qué tengo que hacer, ahora vos qué te crees, papá. Ahora, entonces, Samaniego es un hombre, una persona que es muy estudiosa, muy interesante, pero es una persona que anda a cada rato saca argumentos, entre comillas, morales para juzgar a Dios. O sea, lo hace, y yo creo que es ateo, no estoy seguro, pero creo que es ateo. Es interesante, los ateos siempre tratan de juzgar a Dios, pero se supone que no creen en él, ¿verdad? Entonces, no sé, es bien complicado. Esa manera es bien complicado de entender, es algo raro. Creo que fuma de la buena, ¿no? Conclusión. Bueno, lo que mencioné, estaba bien lo que dijiste, Andrea. A veces la experiencia propia, uno sabe que las injusticias nos suceden, Dios las permite, a veces no lo entendemos, pero sí lo que estamos seguros, todos los que somos cristianos, es que la sanidad viene de parte de Dios. Y ya está. Y a veces el testimonio personal no hay con qué darle. Bueno, lo que menciona es que Saramago lee el relato de manera literal, sin percatarse, dice que se trata de un juego de símbolos sobre la destrucción del mal generalizado, ¿no? Un poco lo que decía Charlie, ¿no? Que el Señor destruye todo el mal, dice como una cuestión, una tarea que tiene que hacer de forma tajante, ¿sí? Violencia, injusticia, desprecio por el prójimo, etcétera. Eso, él va en contra de eso, es eso lo que se tiene que entender del relato, y el cual pagarán, y en ningún momento se refiere a un pecado individual por el cual pagarán personas concretas. La destrucción de la ciudad es un símbolo que expresa el rechazo por parte de Dios a estas actitudes, ¿sí?
lo plantea desde el punto de vista simbólico, lo que veníamos viendo al principio, ¿no? Es una forma de dar respuesta a esta pregunta. Elección y protección, Ismael e Isaac. Antes de la esterilidad de Sara, perdón, ante la esterilidad de Sara, ofrece su esclava egipcia, Abraham, ¿no? Porque iba a tener una multitud, pero Sara era estéril. Esta práctica está atestada en la legislación antigua y como estaba previsto, el hijo será considerado hijo del esposo y no de la esclava, ¿sí? Digamos, una práctica muy común y legal. El hijo no era de la esclava, sino de la mujer. Ahora, fíjense también el despojo que hay de la esclava, ¿no? Que tiene su propio hijo y que tiene su hijo y ni siquiera es considerada ni una persona, ¿no? Está último en el escalafón social, ¿no? No podía poseer absolutamente nada. Cuando nace Isaac y de pequeño juega con su medio hermano, surgen celos de Sara hacia su esclava y logra que Abraham la expulse al desierto para una muerte segura, ¿sí? El hijo que tienen es Ismael, ¿no? Con la esclava, se pone celosa a Sara y manda a Ismael y a la mujer al desierto y dice que la mamá lo deja a Ismael y se aparta un poco porque no quiere ver morir a su hijo y dice que Dios oyó la voz del niño y después de alentar a Agar, que era la esclava, le promete que de él saldrá una gran nación. Es decir, la promesa que le había hecho Abraham se la hace a Agar, ¿sí? Y ahí vemos donde este despojo que tenían las esclavas, que ni sus hijos eran de ella, para Dios no está bien, porque acá vemos la característica que era cultural, normal, pero que era para Dios, porque le hace una promesa del tamaño de Abraham, le hace a Agar, que de Ismael iba a salir una gran nación. La vida y descendencia de Ismael quedan dentro de la protección de Dios, porque en el pensamiento bíblico no ser elegido para una misión no significa ser rechazado, sino que será otro el lugar asignado en el plan de Dios. Más o menos vienen sosteniendo lo mismo. Está bien, a Ismael no lo elige, pero tiene otro plan. A Agar no le elige, pero tiene otro plan, ¿sí? No queda desechado. Por eso dice, el hecho que no lo elija para algo no quiere decir que es desechado. Vemos la protección de Dios sobre Agar. Por eso se dice también que por algo Dios tiene propósitos con todo, ¿no? Cada uno tenemos nuestro propósito, así como nos dio talentos. Más allá que sea en aquel tiempo Agar una sirvienta, ella nació su hijo y Dios no la hizo a un lado porque era una sirvienta. O sea, todos somos, Exactamente. es lo que somos, todos tenemos un propósito, todos somos hijos de Dios y bueno, más allá de la vida que llevemos o el libre albedrío siempre va a estar, ¿no? Pero no es que le daba más importancia a la gente de la alta alcurnia, por así decirlo, no. Él tenía, el ángel de Jehová se le apareció a Agar cuando se escapaba de Sara, ¿no? Y bueno, y siempre la tuvo presente, ¿no? Exactamente. Sí, sí, vos fíjate que el patriarca Abraham, digamos, con el tema que dijiste de la alta alcurnia, así el que estaba arriba de todo en la escala es el varón Claro, patriarca, Abraham. Él era el primero. Después sí, venían los hijos, después venían las mujeres, después venían los esclavos. Mujer y esclava es el último en el escalafón. Y Dios le da al último en el escalafón la misma promesa que al primero en el escalafón humano. Ahí vemos donde los escalafones son humanos. Tal claro, cual, claro. tal cual. Sí, sí. Bueno, la tarea de la semana pasada. Puse el título porque dije me voy a olvidar y si me hubiera olvidado si no ponía. Era un recordatorio para mí. Estamos a la mitad de la clase. Si no llegamos, vamos a tener que terminar la clase la semana que viene. Pero bueno, lo bueno es sacar. A ver, ¿quién pudo? Esperen que dejo de compartir. ¿Quién pudo? El que pudo hacer la tarea, que era tomar un texto del Génesis del 1 al 11, un pasaje. ¿Sí? ¿Quién lo pudo hacer? Que se anime primero. Daniela sé que lo hizo. Nanu. Y por el resto de la cara me parece que sos la única que lo Sí, hizo. una pregunta. Bueno, empiezo. Sí,
Es el 3, el Génesis 3, creo, si no me equivoco, porque no tengo el que la Biblia y los apuntes, pero la parte de Caín y Abel. Sí. Espérame, el Tranqui, lo celular. hace Ahí lo... Daniela, Nanu, que ya lo tiene escrito, da la Ujú. tarea y después, si vos lo pudiste hacer, joya. Sí, perfecto. Lo tengo en el teléfono. Mientras lo da Daniela y todo eso, voy Dale, por él. dale, perfecto. Dale, Nanu. Bueno, yo elegí el capítulo 11, la construcción de la Torre de Babel. En el capítulo 10, versículo 9, encontramos a Nirón. Este era un hombre vigoroso, cazador delante de Jehová. Este rey gobernó las ciudades principales de su reino, que fueron Babel, Erec, Accot y Calné, en la tierra del Señor. Nirot de Meret significa rebelión. La Biblia lo describe como un poderoso, vigoroso, en el cual en el Antiguo Testamento se hace referencia a sus proezas militares y el valor marcial. Él terminó asesino en un contexto de elección de cazador, y se puede decir que Nirón pone en manifiesto la naturaleza humana, hombre violento, ambicioso, con ansias de edificar un imperio. Y de sentir capaz de matar a Dios o reemplazarlo. Ser fuerte o poderoso no siempre equivale a estar bien con Dios. Estás muteado, Fer. Está muteado. Estaba diciendo excelente, me encantó. Excelente, muy bueno. Sí, me había muteado para que no se interrumpa. Muy bien, excelente. Bien, Nanu. ¿Quién más lo puedo hacer? Bueno, nadie más. Charlie lo tenía en su celu, así que. Aquí estoy, Ah, aquí perfecto, estoy. perfecto. Bueno, yo por la parte de Caín, hay un versículo que siempre me llamó la atención y como estoy escribiendo muchísimo de adoración, solo que tengo que buscar el versículo. Ajá, espérame. Entonces, ¿este cuál es? ¿El 2 o el 3? No, la diferencia es los 3. Caín y Abel, aquí está. Entonces, este versículo siempre me llamó la atención y quería hacer una alusión sobre eso. Génesis 4 habla de Caín y Abel, dos hermanos. Casualmente también con Abraham estamos hablando de Agar e Ismael y ¿cómo se llama? Isaac y Isaac e Ismael son dos hermanos y suele suceder, en este caso desde el inicio de los tiempos, esta completa pelea entre hermanos, ¿verdad? Pero la pelea se da por algo que es bien interesante, que es la ofrenda que ellos dan. O sea, ellos estaban enseñados para poder dar una ofrenda. Y supongo que, aunque no está la ley establecida todavía, pero por alguna razón, Abel trae animales y el otro trae las verduras y todo eso. El punto principal de la condición humana acá se encuentra en la molestia o en la incomodidad que tiene Caín, que significa artesano, herrero o creador en el hebreo. En esa incomodidad se genera una pelea entre los dos. Y Dios dice algo que siempre me llamó la atención y por eso quería trabajar este tema. Dice algo que es un llamado de atención a nosotros. Dice, versículo 7, si hicieres el bien, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí no estamos hablando de la gracia, aquí estamos hablando del inicio del Antiguo Testamento. Sin embargo, Dios desde el inicio del Antiguo Testamento nos responsabiliza y nos dice que nosotros tenemos
poder y autoridad sobre el pecado. O sea, nos dice, te vas a enseñorear, lo vas a señorear. Es decir, tú tienes la decisión de tomar la decisión del pecado, pero también puedes decirle al pecado que no, y vas a ser señor de él. O sea, vas a tener autoridad sobre él. Y aquí nos muestra, lamentablemente, la condición del hombre caído, de escoger levantarse en contra de Dios, de escoger pecar, y aún así, de escoger hablarle mal a Dios y rebelarse contra Dios. Y nosotros nos damos cuenta que esto se da mucho entre nosotros, entre hermanos. Muy constantemente se ve esto entre hermanos en la Biblia. Y eso nos muestra que es la persona normalmente que está amarga, caída, casi siempre se va a levantar contra su hermano. Va a murmurar, va a querer matarlo, va a querer hacerle daño. Y hay que entender que es muy interesante, porque si todos nosotros como cristianos nos diéramos cuenta de estos versículos y nosotros tratáramos de enseñorearnos sobre el pecado, seríamos mucho más poderosos, o sea, Claro. estaríamos mucho mejor. O sea, Claro. aquí no está el Espíritu Santo, o sea, me refiero a que no ha venido Cristo. Yo la Y no verdad comparto totalmente, Charlie, lo que estás diciendo, porque yo no tuve tiempo de escribir, la verdad, pero me enfoqué justamente en ese tema, cómo se vuelca ahora, hoy por hoy, en las iglesias, ¿no? Porque me ha pasado, sin ir más lejos, el domingo, mi padre tuvo un accidente en la ruta y mi líder me había mandado un mensaje sin saber nada y yo le mandé un audio, la quise llamar, no me contestó y yo me sentí muy mal. Yo sé que Dios conoce los corazones de todos, ¿no? Pero es como que a veces se ve en la iglesia esas cosas, ¿no? ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está cuando necesito una oración? Yo justamente eso quería aportar ahora a la clase, eh, porque leí lo de los hermanos, ¿no? Que siempre está la envidia y una cosa que no tiene que existir, pero lamentablemente desde del primer siglo existe todo esto. Y bueno, uno tiene que tener la vista puesta en Dios y seguir a Cristo, ¿no? No por ahí estar mirando esas cosas porque a veces te alejan también. Así es, así es. Tal cual. Sí, sí. La iglesia, Está perfecto. Vos fíjate que esto no es que, según lo que plantea acá el autor, ¿no? Porque a mí me parece interesante, no es solamente que esto es desde el inicio, sino que describe toda esta parte del Génesis, describe la condición humana. Es como que Exacto. está en nuestro ADN. Entonces Sí. ocurre constantemente esto lo que plantea acá Charlie, ¿no? El desprecio que suele ser, como bien lo dijo, suele ser por un complejo de inferioridad, ¿no? Yo me siento impotente con lo que yo logro y entonces lo primero que busco no es enfrentarme a mi propio pecado, enseñorearme al pecado, sino enfrentar a mi hermano, enseñorearme de mi hermano, en lugar del pecado. Me gustó mucho, Charlie, tu cosa, y re bien, sí, el aporte de Ceci, ¿no? Como, Porque hoy por hoy es que la Biblia dice eso, ¿no? Seguir el camino de Dios no es, la Biblia misma dice, ancha es la puerta, ¿no? Del mundo y angosta es la salvación de Dios, o sea, es un camino que todos los días tenemos que renovar nuestra fe, renovar todo para seguir adelante y tratar de esas cosas que no nos duelan, aunque a veces afectan mucho. sí, Pero tal sí, cual. sí, lo tenemos en el ADN, eso es cierto. sí, o sea, la verdad que sí es bien complicado, tampoco para ser más equilibrado en el comentario, más de alguna vez, antes de madurar, uno ha cometido esos errores de hablar mal del hermano, de condenar al hermano, pero conforme, se supone, conforme uno, o por lo menos esa es la idea, ¿verdad? Conforme uno va creciendo, vaya mejorando esas cosas, ¿verdad? No, Lamentablemente. sí, lo que pasa es que al entender que es parte de la condición humana, tenemos que entender que es algo con lo que vamos a luchar toda nuestra existencia acá en la Tierra. Es algo que naturalmente vamos a tener un regreso a eso, al egoísmo, ¿no? Al pretender indilgarle a mi hermano una falencia mía.
es como natural. Que sea natural no quiere decir que esté bien, ¿eh? Porque, No, pues claro, sí. claro. Porque justamente Creo nosotros que deberíamos como ser líderes, espirituales y no naturales. Sí, sí. creo que como líderes en algún momento necesitamos llevar esto, o sea, compartirlo con, yo no sé si aquí hay pastores o no solamente, pero igual, si tienen alguna responsabilidad con alguien, llamarlos a ese entendimiento, porque yo me encuentro acá, hablo por el país en el que estoy, ¿verdad? Con personas que te dicen que si estás soltero y te aparece una chica, dale, total, vos no estás casado, ¿verdad? Entonces, como que ponen, eh, eh, o sea, por encima de los mandamientos, de las leyes de Dios, lo humano. Claro. Y ven el pecado como que no fuera la gran cosa, pues igual, dale, o sea, ¿qué más da, verdad? Entonces, digo, sin afán de ofender a nadie, personas que se casan, que no se casan, que se acompañan, y al estar acompañados, no, o sea, yo no digo que no se puedan ir corrigiendo en el camino, pero si tenés un pastor que te dice, no, no importa, ya sabe, oh, tranquilo, ¿verdad? O sea, Claro. Dios ya sabe que tenés 12 años acompañado, ya estás casado, para Dios te estás casado. Yo diría que el primer juez y el primer veedor nuestro es nuestro Señor. Cuando uno realmente te sentís cristiano, si no, no sé, vas a dar un examen y te copias, no existirían las reglas en ningún sentido. Dios lo ve todo, hasta nuestros pensamientos, dice, ¿no? Más allá de lo que diga un pastor, yo soy líder de la iglesia y bueno, pero es lo que yo siento y lo que me parece a mí, porque si no supiéramos que Dios ve todo, que a veces uno se le escapa una palabrota, por ejemplo, y dice, perdón, Señor, porque estás ya sabiendo que el Señor te está viendo en todo momento. Como dicen, conoce cada cabello de nuestra cabeza, ¿no? Estamos ante los ojos de Él, más allá de los pastores o de la gente que te pueda dar un consejo. Tal cual. Yo quiero decir algo. Sí. Si hay algo que he aprendido en todo este tiempo, yo tenía una amiga que el hijo le había dicho, adolescente, le había dicho, mamá, cuando vos sientas que en el Facebook es de algo para vos que te dicen para vos, ¿sabés cómo tenés que vencerlo y dejarlo callado? Dale un me gusta, ponele un corazón. Como que vos no te haces cargo que la situación es para vos. Con esto de que yo, algo personal voy a contar, hace como 8 meses estoy exiliada de la iglesia, a mí no me llamó nadie, pero yo no caigo en ese juego del diablo de decirte, mirá, no te llamó nadie, mirá, no están interesado en vos, todo lo que hiciste. Yo estaba trabajando en un servicio, nadie me contestó, nadie me dijo nada, abrieron el lugar con otra gente, pero yo me encargo de llamarlos y mandarle un mensajito a ellos. Cosa de que vean de que no caer en la misma que ellos, porque si no nosotros estamos haciendo lo mismo, al no llamar a nuestros líderes, a nuestros pastores, mandarle un mensajito, hola, ¿cómo estás? O mandarle un versículo bíblico, o mandarle una adoración, para que sepan que nosotros estamos y que Dios nos tiene en cuenta, que también ellos nos tienen que tener en cuenta a nosotros. Esa es mi manera de sanar. Yo trato de, nunca me puse mal porque nadie me llamó, porque mi líder no me dijo esto, porque nunca me puse mal. Ellos, yo una vuelta le pregunté a ellos, ¿y cómo es que el enemigo viene y te sopla en la oreja? Y dice, te viene a hacer caricita, te viene a hacer acá, te viene a hacer allá. Dice, para que vos caigas y en el enredo de, ay, pobrecito de mí, ay, esto, ay, no me tienen en cuenta. Entonces trato de, gracias a Dios, eso no me afectó. Y ya estoy 8 meses afuera de la iglesia. Ya, bueno, ya voy a volver, pero bueno, me toca cuidar los fines de semana a mi suegra, así que no André, puedo estar en... Yo también amo a mi suegra, ¿no? Yo también amo a mi suegra, Andrea. Así que la amo con todo mi corazón. perdón, Andrea, quería acotar algo a lo que estás comentando. Yo, por lo que yo veo, las iglesias cuando ven, bueno, obviamente, principalmente cuando apenas se retira alguien de la iglesia, le preguntan todo, pero después ya no lo hacen porque ellos entienden que cada iglesia tiene su visión, ¿no? Cada iglesia, bueno, cuando uno va a otra iglesia, te incorporás a los grupos, los discipulados, entonces quizás están pensando que vos te estás congregando en otra iglesia. Digo, ¿no? Porque muchas iglesias no siguen. ellos saben que yo no estoy congregando en otra iglesia. Ah, bueno, eso Ellos es saben. diferente.
Eso es Ellos diferente, porque saben. Hay una sola hermana de todos los que me estaban llamando al principio, quedó una sola, que ahora, bueno, no me está llamando, pero igualmente yo le mando mensajito, hola, ¿qué tal? Buenas noches, que Dios te bendiga, que descanse, que mañana amanezca bonito. Le mando, aunque ellos no me manden a mí, yo les mando a ellos. Y esa es la claro. manera de vencer, Ceci, la manera de sanar, porque es como una baja autoestima que el enemigo quiere poner, decir, ay, pero el líder no me llamó, el pastor no me llamó. Fernando no me llamó, nadie me preguntó nada. Yo estoy igual, estamos igual acá. Uno tiene que poner, como decía, la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Le Él cayó a es el Fernando. autor y el consumador de todas nuestras cosas, de todo. Y bueno, eso, y que todo lo podemos en Cristo, que nos da la fortaleza de poder seguir avanzar y que nada nos detenga, porque a veces Sí. el enemigo te pega una vuelta como diciendo, esta está bien posicionada, bien alineada, le voy a pegar una vueltita de qué hace. Y vos tratás de ponerle la otra mejilla. Claro. Y sí, eso es cierto. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me lo tengo acá en el trabajo, lo veo todos los días. Es cierto, Andrea, es cierto. Te cayó la pedrada, Fernando. Ni Fernando nos habla. No, es interesante. No, Sí, no, sí, pasa pero que era un ejemplo porque ya él sabía, conozco el Fernando caso sabía porque de Andrea y bueno, está atento a todo. es fuerte, pero está muy bien eso de tratar de salirse de la lógica de lo primero que hacemos es acusar a nuestros hermanos porque caemos en este tema, ¿no? Que es lo primero que nos brota a nosotros, acusar a nuestros hermanos. Me parece re bien lo que haces. Decir, bueno, yo me salgo de esa. Pero sí, es un tema complicado. ¿En qué estaba? Compartir pantalla. Vamos a ¿Quién avanzar. más? ¿Quién más? ¿Quién más tiene tarea? Porque ¿quién más la hizo? No, nadie más. ¿Lo hiciste, Ramón, vos? Buenas noches. Sí, Vamos digamos, no lo tengo, todavía. lo tenía en la computadora, pero igual quería compartir. Es sobre la gracia. Génesis 8. A ver, no. Génesis 6, versículo 8. Génesis 6, versículo 8 habla sobre la gracia que halló Noé. Digamos, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y estaba escuchando lo que decían las hermanas. Y cómo uno se pone a dar cuenta, cómo se levanta, cómo conseguís el renuevo, la fuerza y la fortaleza para poder seguir. Y eso por la gracia. Cómo hallamos sin darnos cuenta, cómo hallamos gracia ante los ojos de Dios en esas circunstancias, en esas situaciones. Y afuera de eso queda metido lo que pasó en ese tiempo. Las personas que no se daban cuenta de lo que Dios hacía, lo que Dios quería con ellos. Quería llamarlos a que entren ahí. Y como dijiste vos hace un rato cuando estabas hablando, solo 8 personas entraron en esa arca. Fueron pocas, que cubrió todo el mundo, que se llenó de agua y solo 8 personas. Y esas 8 personas fue por la cabeza de uno, por Noé, porque la Biblia dice que no, las otras personas no habla, sino que dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y por gracia y misericordia nosotros hoy seguimos, porque esa persona halló gracia y siguieron los hijos y la descendencia de los hijos y nosotros seguimos por gracia. A través de esa persona, de esa gracia, nosotros hoy en día seguimos estando. Y lo estaba escuchando la hermana que hablaban de las situaciones, las cosas que hoy están pasando y es por gracia que nosotros podemos levantarnos, que nosotros podemos seguir adelante, que nosotros podemos enfrentar las situaciones que tenemos en contra por gracia, la gracia que nosotros hallamos en Dios. Ahora lo tuve que resumir así, como lo tenía copiado, pero quería tratar de compartirlo más o menos similar. Me parece excelente por varios motivos. Primero que está muy bien eso, ¿no? Que Noé halló gracia, pero, digamos, vamos a suponer que haya sido por mérito, ¿no? Porque dice que Noé era un hombre justo, ¿no? Entre comillas por mérito, porque después vemos, como dijiste, después su familia aquí, la familia es porque sí, porque el Señor
rescató a todos. Y en él vemos la gracia del Señor hacia nosotros. Ya no sería que la gracia que tiene Noé, sino que vemos la gracia de Dios sobre nosotros desde el Génesis. Como nosotros estamos, por la gracia de Dios, que Él decidió, Dios decidió salvar una familia. Interesante, me parece genial encontrar la gracia de Dios en el Génesis, ¿no? Vemos la gracia de Dios, sí, desde el principio. Me encantó, Ramón, muy bueno. Son -20, no vamos a poder avanzar más de Yo, lo que... Sí, yo decí. solamente algo, Sí. algo no gracioso, sino algo agradable para distender un poco. Sí. Lo de la condición humana decía que en Génesis 6:4 había gigantes en la tierra en aquellos días. Antes del diluvio había gigantes. Sí. Noé medía como 15 pies de alto, es decir, 4,5 metros. Bueno, después de la rebelión, la rebeldía, medimos 1,60 m. Esa es la diferencia que sea, quería achicó hacer. el... Se achicó la edad, se achicó todo. Bueno. Vamos a la tarea directamente. ¿Ya estamos en la tarea? Acá. ¿Tarea? No. Veamos la tarea. Acá estamos. Para la semana que viene, leer Éxodo, si pueden leerlo como si fuera una novela de principio a final, porque el capítulo, digamos, la clase 6 va a ser el capítulo 3, que le da una vueltita de rosca a todo lo que es el libro de Éxodo, ¿no? No solo el Éxodo, que son los primeros, la primera parte, digamos, no solo la salida de Israel de Egipto, sino todo el Éxodo. El capítulo, y si pueden, sería en ese orden. Primero, leer el Éxodo, de principio a final, ¿sí? Si se puede en un solo tiro, es medio largo, o por lo menos en dos tramos o 3 tramos, ¿sí? Tratar de leer la mayor cantidad de porciones posibles, ¿sí? Sin detenerse, porque los que tenemos, por lo menos a mí, creo que a todos nos gusta, si estamos acá, es porque a todos nos gusta estudiar la Biblia. No hacer un estudio, sino leerla. Agarrar una versión que más nos guste y leerlo de principio a final, ¿sí? Leerlo, no hacer un estudio. Y después, si pueden leer eso, después pasan a leer el capítulo 3 del libro, que se llama La opresión y liberación de los esclavos. ¿Sí? La semana que viene lo que vamos a hacer es terminar la clase de hoy, que quedaban 10, eran 20 diapositivas, hicimos 10. O sea, llegamos a la mitad de la clase. Así que la semana que viene terminamos la clase esta y vamos con el Éxodo. ¿Les parece? Sí, Fer, discúlpame, sabés que Sí. estoy con un teléfono nuevo, viste que te envié un mensaje privado pidiéndote la clase, Sí. porque realmente la configuré, perdí muchas cosas, muchos documentos. Quisiera, por favor, si podías volver a enviar el libro Sí. en Dale, PDF, así lo puedo imprimir y lo puedo leer mejor, dale. pero Sí, sí. se me Claro, borró. perdiste Dale, todo. Dale. dale, gracias. Listo, no hay por qué. Bueno, listo, oramos y terminamos por hoy. Bien, ¿alguno que nos despide en oración? ¿Alguna? Andrea, pues yo voto por Andrea. Yo estuve por votar, hermano. Ya me votó. Sí, voy Yo a orar. tengo gente, la verdad no puedo, sino encantada, perdone. Oro yo, no hay problema. No. Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Padre, por este tiempo de estudio, gracias por este tiempo de poder alimentarnos, Señor, a través de tu palabra, a través de los testimonios, a través de las enseñanzas. Gracias, Padre, porque elegiste este tiempo y este momento, porque como decía nuestra hermana, todos tenemos un propósito, seamos esclavos, seamos tus hijos, todo tú tienes un propósito con todos. Por eso, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús yo bendigo a cada uno de mis hermanos, bendecí su semana, bendecí todas sus cosas, Señor, todo lo que tengan para hacer a mano, toda obra en la que estén dirigiendo,
toda enseñanza, todo estudio. Te pido una bendición especial para cada uno de ellos y para los que no están y que se conectan luego por internet. Bendecimos, Padre, esta semana en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Lindo hora, Andrea. Qué bonito. La voy a mandar a El Salvador a predicar. Amén.